Dios creó todo perfectamente. La obra de sus manos quedó completamente perfecta. El hombre, los seres vivos y toda la naturaleza no tenían ningún defecto. ¿Cómo podría aparecer el mal en una creación perfecta? ¿Qué pudo haber pasado para que haya egoísmo, maldad, sufrimiento, enfermedad y muerte? En un maravilloso jardín, Dios puso al hombre, dándole el papel de administrar lo que le rodeaba. Creado del polvo y del aliento de vida, Adán era perfecto en cuerpo y espíritu. En su espíritu estaba la identidad correcta, la de un ser creado. No había cuestionado si debía confiar en Dios o no, pero al tener la identidad correcta, Adán automáticamente confió en su Creador sin cuestionarlo. Dios era su fuente de vida y amor, y Adán cumplió con alegría el propósito que le había sido dado. Su espíritu se gobernaba a sí mismo desde su interior, y todas las decisiones que tomaba eran buenas. Era libre y podía elegir solo cosas buenas entre muchas cosas buenas. Adán no pudo hacer ni elegir ninguna cosa mala. Dios lo creó para que nunca pudiera cometer algún error. No había riesgo de que sucediera algo mal en la manera como Dios creó al hombre. Eva, que fue creada de la vida de Adán, también era perfecta, y ella puso toda su confianza en Dios. Pero el autoengaño de Lucifer y de un tercio de los ángeles había aparecido en el universo. Por eso, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín del Edén para ayudar y proteger a Adán y Eva. El árbol era para ellos como un monumento que representaba la ley de dependencia por la que estaban gobernados. Mediante este árbol, Dios les mostró que la independencia de la creación es imposible. Les mostró que su dependencia de Él no era una opción. A través de la gran apostasía, había surgido en el universo la idea de que se puede ser independiente, pero Dios llamó la atención sobre el hecho de que el efecto, la creación, que es dependiente, no puede convertirse en causa, es decir, no puede convertirse en Dios, quien es independiente. Debido a que Adán y Eva tenían la identidad correcta, creyeron la información que Dios les había dado, que morirían si comían del árbol, y así, al creerlo, no podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo llegaron entonces a comer del árbol prohibido? Disfrazado de serpiente, el ángel convertido en Satanás se sentó en las ramas del árbol prohibido para tratar de atraer a los primeros humanos a su pensamiento autoengañoso. Es importante señalar que, al colocar el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín, Dios limitó a Satanás en su obra de engaño. No se le permitió ningún otro medio ni manera de acceder al territorio de Adán y Eva. Sembrando dudas al preguntar, ¿realmente dijo Dios,
no debes comer de todo árbol del jardín? Satanás quería hacer que Eva no creyera las palabras de su creador. Pero mientras Eva tenía la identidad correcta, la de un ser creado, no había riesgo de que la serpiente pudiera engañarla. Lo que hizo que Eva creyera las palabras de Satanás no fue una elección o un error en la forma en que Dios la creó, sino el autoengaño que ocurrió en su espíritu. ¿Cómo pudo pasar de una identidad correcta que originalmente había tenido a una incorrecta? Es un gran misterio y no podemos encontrar ninguna explicación, porque si pudiéramos explicarlo, entonces el pecado ya no sería pecado y lo imposible se convertiría en posible. Pero lo que sí sabemos es que Eva se puso por encima de Dios, cuestionó su ley y por lo tanto creyó en las palabras de la serpiente: ciertamente no morirás. Prometiéndole vida, según la necesidad que hay en el espíritu del hombre, la serpiente le presentó como ganancia el comer del árbol prohibido y como gran pérdida el mandamiento divino. Ese mismo argumento de la serpiente contradice la ley que no permite que un ser creado llegue a ser Dios. Seréis como Dios. Engañándose a su vez, Adán también comió del fruto del árbol prohibido, poniendo su confianza en Eva y creyendo sus palabras. Así como ellos mismos tomaron del árbol y comieron, así espiritualmente tomaron dentro de sí mismos una información errónea y venenosa que les trajo la muerte. Dios creó el espíritu humano para que se gobernara a sí mismo desde su interior, siendo éste un sistema cerrado. Por eso, Dios no tenía forma de penetrar el espíritu de Adán y Eva, así como no pudo intervenir en el proceso de autoengaño de Lucifer. Pero esto no significa que Dios haya construido erróneamente el espíritu. En la forma en que Él creó todo, no hay error. El problema no consistía en la forma en que Dios creó el espíritu, sino en intentar lo imposible. Y si Dios alguna vez rectificara su manera de trabajar o crear, entonces ya no sería Dios, porque un Dios no puede cometer errores. Cuando Adán y Eva se engañaron a sí mismos en su espíritu, Satanás quedó convencido de que, de ahora en adelante, el hombre estaba bajo su control y nadie podría salvarlo jamás. Y aparentemente así era. Adán y Eva perdieron sus vestiduras de luz y tuvieron que abandonar el hermoso jardín, estando ahora bajo la sentencia de muerte. El día que comieron del árbol prohibido, perdieron la vida, porque Dios no miente. Porque solo puedes tener vida si estás conectado a Dios, y ellos, poniéndose por encima de Dios, se separaron de su Creador. Solo a través de una identidad correcta estaban conectados con Dios. Así, estando prácticamente muertos, la mentira de Satanás parecía haber vencido. Pero él no sabía que Dios les había preparado una vía de escape, mediante la cual la ley permanecía válida, pero
el hombre se podía salvar.